Cordial saludo. Soy Carlos Alberto Merchán Basabe y me encuentro con ustedes en Plan Saber Digital 4.0. El día de hoy vamos a hablar del enfoque STEM e innovación tecnológica. Para ello abordaremos tres temas. El primero tiene que ver con el concepto de innovación. ¿Qué entendemos por innovación y cómo la innovación nos ha permitido llegar a este punto de la humanidad? El segundo tiene que ver con el uso de los elementos de innovación. ¿Cuáles son? ¿Sobre qué innovamos? ¿Cuándo una innovación es innovación y cuándo no? El tercero tiene que ver con el uso de un esquema de innovación que te vamos a proponer en este MOOC para que puedas desarrollar las actividades que te han propuesto. Así que, adelante. Quiero que te detengas un minuto y observes estos tres artefactos. Piensa en qué se parecen, en qué se diferencian, para qué sirven, en qué momento de la historia humana aparecen. ¿Qué hay que tener en cuenta para su elaboración? ¿Qué saberes son necesarios? Perfecto. Para ninguno de nosotros es desconocido que aquí estamos frente a tres sillas. Una silla de piedra, una silla de madera y otra silla de madera sintética. La primera, seguramente hecha por nuestros antepasados cavernícolas, representan un dispositivo tecnológico que nos permite sostener un periodo muy corto de descanso, evitando que se nos duerman las piernas, que técnicamente se llama estrangulamiento del retorno venoso. La función de la silla, entonces, cambia en la segunda, cambia en la tercera. Claramente no. Las tres siguen siendo sillas porque ofrecen un reposo momentáneo al cuerpo, evitando el estrangulamiento del retorno venoso. Pero son igual de cómodas, son igual de eficientes. ¿Qué beneficios traen al ser humano? Pensemos en la número uno. Si bien el hombre pudo haberlas agrupado y haberla tallado, haberla construido y demás, la silla no ofrece un reposo tan amable, tan cómodo. Puede tallarnos la espalda, puede generar cierto malestar en el sentarnos, y si queremos llevárnosla de un lugar a otro no vamos a poder, no será posible porque cargar esas dos piedras será dificilísimo. Por lo tanto, el hombre tendrá que hacer una silla cada vez que llegue a un lugar, o utilizar una roca que no seguramente sea muy cómoda. Y ahí entonces se plantea una situación que nos lleva a pensar en unas variables: comodidad, transporte, elaboración, ligereza, facilidad en su uso, que introducen necesariamente un cambio. Y el hombre entonces pasa a un segundo tipo de silla. Por supuesto, esta silla ya es muy avanzada en términos de la historia humana, pero representa exactamente el paso de la madera, ¿sí?, después del periodo de piedra. Cuando nosotros construimos esta silla, introducimos una forma distinta, unos materiales distintos, unos elementos distintos y por tanto unos procesos técnicos distintos. Observe el número de partes que tiene esta silla. Son 10 partes. Estas 10 partes obviamente son mayores a esta, pero el procesamiento de la madera es mucho más eficiente que el tallado de la piedra. El procesamiento de la madera además es mucho más fácil en términos de esfuerzo y trabajo que el de la piedra. Trasladar esta silla es mucho más fácil que esta. Podemos subirla y colgarla en una pared, podemos llevarla a la espalda, podemos trasladarla, doblarla y guardarla debajo de la cama. La silla nos ofrece muchos beneficios en este sentido versus la primera silla de piedra. Pero resulta muy costosa en términos de procesos. Por eso inventamos la tercera, que es una silla con madera termoformada.
Indaga con tu profesor qué es esto, cómo se da ese proceso de madera termoformada. En esta silla conservamos una forma mucho más agradable, con un diseño estético mucho mejor. Se tienen dos patas, aunque parezca una, son dos patas. Esta línea curva de acá y esta curva de acá, que sostienen y que reemplazan eficientemente estos dos elementos de las sillas previas. En este caso, nuestra silla, ¿sí?, cambió el proceso, el número de partes, no cambió los materiales, pero sí cambió la forma. Muy bien. Visto esto, pregúntate, ¿qué es la innovación y cuáles son sus elementos? Vayamos a la primera respuesta. Podemos señalar que la innovación es un proceso creativo humano que se introduce en un entorno para poner allí una serie de cambios positivos que modifican esa realidad o sus modos de generación, con el fin de obtener un aumento de los beneficios, pero reduciendo los costos, el esfuerzo, el tiempo. O sea que es inversamente proporcional. La innovación nos ha permitido llegar a este punto de la humanidad. Pensemos en nuestros amigos los cavernícolas, que cazaban sus animales utilizando la lanza. Se requería solamente la fuerza del hombre, lanzarla, la fuerza del hombre. Y a veces podía golpear al animal, pero no matarlo, o no entrar a la piel. El hombre, pensando en estos elementos y manteniendo las mismas variables, que era cortar la piel del animal para cazarlo, e introducir la lanza, idea el arco y la flecha. Esta innovación tecnológica introduce un cambio positivo en el entorno, que le permite al hombre, un ser débil y frágil frente a los animales naturales, cazar al cervatillo, defenderse del león con el arco y la flecha. El arco además le permitía alcanzar distancias mayores que si lanzara con la mano la lanza. Así, eso aumentó los beneficios porque pudimos cazar más y redujo el esfuerzo, los tiempos y el trabajo. He ahí el concepto de innovación. ¿Qué modificamos? ¿Cuáles son los cambios que se introducen entre la lanza y el arco y la flecha? ¿Sobre qué se produjo la innovación? La función es la misma: cazar al animal. Pero hemos cambiado la forma, los materiales, el número de partes y, por supuesto, el proceso. En este sentido, la innovación nunca modifica la función. Siempre transforma una realidad existente conservando su función. Así, en el caso de este pocillo, yo puedo tener muchos tipos de pocillos, muchos, en diferentes tipos de materiales: cerámica, madera, metal, polímeros, cerámicos, pero ninguno deja de ser pocillo por una sencilla razón: su función es la misma: contener líquidos fríos o calientes y poder trasladarlos de un lugar a otro. Así, lo que cambiamos en los pocillos, y ustedes pueden verlo en su cocina, son la forma, los materiales, los procesos o las partes. Hay pocillos que tienen dos orejas, hay pocillos que no tienen orejas, sino que tienen un entorno en donde está señalado el lugar donde colocar los dedos. En este caso, volvemos a ratificar que la innovación se relaciona con el proceso mediante el cual se persigue la reducción de costos y esfuerzos en procura de aumentar los beneficios. Siempre aumentar los beneficios. Pero, ¿cualquier cambio es innovación? Por supuesto que no. No todos los cambios resultan ser benéficos. Por ejemplo, en este pocillo, si yo abro una serie de agujeros en este punto, y eso hace que cuando yo quiera beber el líquido se derrame y no pueda yo consumir nada y por el contrario me manche la camisa, pues ese cambio que transformó ese pocillo, que le dio una configuración tal vez agradable,
no se constituye en una innovación porque no me trae beneficios, me genera más problemas. Así, por ejemplo, la botella de plástico me va a presentar a mí una innovación, pero hoy en día nos ha generado mucha contaminación, entonces ya no es una innovación, sino es un problema. ¿Cuál es el tipo de innovación tecnológica que tú vas a desarrollar con el diseño 3D y el uso de elementos de fabricación por adición de material? ¿Cuál es el tipo de innovación que tú vas a introducir con esta generación de ambientes sustentables y sostenibles? ¿Cuál es el tipo de innovación que vas a introducir con tu mascota digital? ¿Qué es lo que estamos modificando? ¿La forma? ¿Los materiales? ¿Los procesos? ¿Las partes? Piénsalo bien y veamos si lo tuyo es una innovación o no. ¿Cómo saberlo? El propósito fundamental de este MOOC es que aprendas a usar la innovación en el desarrollo del producto que se te pide. En este caso te vamos a proponer una estrategia. ¿Cómo llevar a cabo una innovación? Tú dirás que introduciendo un cambio. Sí, pero ya vimos que un cambio no solamente puede perjudicar el ambiente, sino que además puede retrasar en muchos tiempos el trabajo necesario para solucionar un problema. Luego, una innovación no necesariamente es hacer un cambio. ¿Cómo saber entonces cómo una innovación se da? Bien, démosle una mirada a este esquema de innovación. Está muy pequeño, ¿cierto? No lo alcanzamos a ver, sin embargo allí percibimos algunos elementos. Hagamos un zoom a este esquema de innovación. Estos son los elementos de toda innovación, ya lo señalamos. Una situación inicial, estar cansado durante una jornada extensa y no tener un lugar donde sentarnos. Si nos asentábamos en el pasto, entonces era posible que nos picara alguna culebra, alguna serpiente o algún bicho nos atacara. Teníamos que estar en disposición de poder salir rápido o huir. Entonces esa situación genera una serie de variables, causas y variables que originan el problema. Siento cansancio, necesito algo que me ofrezca reposo, necesito algo que me ofrezca cierta seguridad y cierta visión del terreno para poder huir rápidamente, que me permita acomodar todo mi cuerpo con cierta relajación. ¿Qué cambios introduzco allí? Que sea fácil de elaborar, que sea económica, que la pueda producir rápidamente. Entonces, estas variables me van a decir que yo necesito un dispositivo tecnológico que me ofrezca un reposo momentáneo, seguro, evitando el estrangulamiento del retorno venoso, que es a lo que hemos llamado silla. La silla es el producto. La silla es el producto. La meta en este caso, está pensada en función de caracterizar las variables del problema. Entonces hay que diferenciar entre meta y producto. Bien, con estas variables yo introduzco los cambios uno a uno. Que me ofrezca reposo, ofrezco reposo momentáneo. Que me ofrezca una visión panorámica del entorno, una visión panorámica del entorno. Que evite el estrangulamiento retorno, que evite el estrangulamiento retorno, y así sucesivamente. Entonces a cada una de estas variables le corresponde un cambio, que puede ser independiente o puede ser combinado, ¿no? Entonces en ese planteamiento ustedes tienen que pensar cómo articular estos elementos para obtener esa meta deseada. Esto se introduce en el tiempo. ¿En qué momento vamos a introducir este cambio? Podemos abordar dentro del marco de la innovación un cambio y dejar los otros para después y ver los resultados que suceden. Sin embargo, cada vez que hay un cambio, se presentan temores y resistencias a vencer. El mayor cambio y resistencia es nuestro. A veces no creemos en nuestro talento y pensamos que no es posible y que no va a ser, digamos, cercano nuestro trabajo a una solución óptima.
o no creemos en nuestra capacidad. Ese temor y resistencia impide la innovación, en casi todos. Por eso hay pocos innovadores, por eso hay pocos productos innovadores en el mundo, si no todo el mundo lo haría. Por eso en este MOOC queremos que tengas confianza y puedas innovar con tu producto. Otras resistencias y temores al cambio son sociales. A veces la sociedad dice, no, esto no va a funcionar tan bien, eso es mejor no hacerlo, eso es muy engorroso, etcétera, etcétera. Ejemplo, la televisión, la radio, el automóvil. Fueron innovaciones tecnológicas que mejoraban la calidad de vida de las personas, pero las personas en sociedad pensaban que eran perjudiciales. Muchos no quisieron dejar sus caballos para darle paso al automóvil. Hoy en día nos resulta imposible vivir sin automóvil. Muchos no dieron paso, por ejemplo, a la televisión, porque pensaban que perdían el contacto en vivo del teatro, de la ópera, de las orquestas. Sin embargo, la televisión nos ha permitido acercarnos a otros lugares, a otros mundos, ver otros pueblos, otras culturas. La innovación trae unos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de nuestra propuesta en nuestro MOOC? Veamos un ejemplo más o menos similar. Un músico muy exitoso, joven, sufrió un accidente y lo dejó cuadrapléjico. Los neurocirujanos no le dan un destino muy saludable a su vida. Sin embargo, tecnólogos, ingenieros médicos, profesores matemáticos han pensado en diseñar una solución que ayude a esta persona a recuperar su autonomía y retomar su profesión. ¿Cuál es la meta deseada? La meta deseada es brindarle autonomía e independencia a este joven artista para que vuelva a desempeñarse como lo hacía antes del accidente. ¿Cuáles son las causas y variables del problema? Es una persona que tiene cuadriplegia, que es completamente dependiente de otros, no tiene autonomía, que las conexiones neuromotoras se han roto de tal manera que no podemos mandar órdenes al cerebro hacia los músculos y que posee habla y movilidad en los ojos. Esa es una ventaja, es una variable. ¿Qué cambios podemos introducir? Por ejemplo, al saber que puede hablar y que puede mover los ojos, podemos diseñar un artefacto tecnológico que funcione gracias a la voz o que funcione por parpadeo o que funcione moviendo los ojos. También, sabiendo que hay unas conexiones neuromotoras rotas, podemos pensar en que la comunicación sea BCI, con una interfaz cerebro-computador. O sea, que yo piense en moverme y lo que yo haga se mueva. Como es cuadripléjico, podemos pensar en un exoesqueleto o podemos pensar en una prótesis. Podemos pensar en una silla de ruedas que le permita moverse por la casa. Con simplemente decir adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha. Podemos pensar en una silla de ruedas que se combina en un exoesqueleto y permite entonces que en unos momentos yo me desplace y en otros momentos me vaya hacia arriba en forma vertical y pueda realizar actividades. ¿Ven? Estos cambios se introducen aquí en la línea y pensamos en un orden temporal de los niños. ¿Cuáles son los temores y resistencias al cambio que debemos vencer? Es posible que nuestro usuario diga que eso no le es muy útil, que se va a ver extraño, que lo hará ver feo, que eso definitivamente no hace una máquina y no un humano. ¿Qué cambios tendrá la sociedad? Dirán que estamos robotizando al ser humano, que estamos haciendo un cyborg, que estamos generando una forma distinta de comprensión del mundo en la vida, de las personas en la vida. Y es posible que nosotros digamos, no, esto es muy difícil, esto no se puede hacer, pensar en una prótesis para alguien, pensar en ayudar a este músico, no, es muy difícil. ¿Ven? Esos temores, esos que se dan en los sujetos y en las sociedades son los que impiden la innovación. ¿Cómo vencerlos? Más adelante veremos estas condiciones. Veamos entonces dichas formas de vencer la resistencia a la innovación. Se debe tener una voluntad y una capacidad de emprender consistentemente el cambio. ¿Estás tú preparado para asumir el reto de presentar innovaciones? ¿Crees en tus capacidades? ¿Los saberes del enfoque STEM te dan el saber suficiente para poder generar innovaciones? Claro que sí, lo estamos haciendo en este MOOC y en otros. ¿Qué harás después?
en los aprendizajes que has tenido en la escuela se podrá lograr. Es un proceso constante de búsqueda e indagación y permanentemente cuestionar el mundo para poder generar irrupciones. Eso es la innovación. Tener unas gafas que nos permitan ver el mundo de una manera distinta como lo ven los demás. Eso es lo que llamamos creatividad. Finalmente hay que tener una apertura al cambio en la escuela, entre estudiantes y maestros. Si el profesor no cree en la capacidad del estudiante o si el estudiante no cree en la capacidad de su maestro, no va a haber posibilidad de aprender los saberes del enfoque STEM para poder generar innovaciones. Se debe fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y en equipo con tus compañeros. Dos cabezas piensan más que una, dice el dicho, y es verdad. Recuerda que el enfoque STEM trae al menos 5 áreas escolares combinadas: ciencias naturales, ciencias sociales, tecnología, matemáticas e ingeniería. Entonces, con estos elementos que te hemos hablado hoy del enfoque STEM y la innovación tecnológica, estás preparado para emprender el reto que te hemos puesto en este mundo. Así que, adelante. Recuerda que soy Carlos Alberto Merchán Basabe y estoy contigo en Plan Saber Digital 4.0. Chao, chao.